cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Gracias, Pablito. Dios te bendiga. Me alegro, hermanos, de que estamos orando por hermanos que Dios pues está trabajando en sus cuerpos, pero también en sus almas, en sus mentes, en sus corazones. Y espero que el Señor siga actuando, siga ayudándonos, porque Él es nuestra única esperanza en este tiempo. No hay más, solo el Señor. Y vamos a orar. Yo quiero invitarte a que vayas conmigo a Tito y vamos a estudiar el corazón de esta carta. Tito 2, del 11 al 14. Esto, para mí, en el estudio que yo he estado haciendo, se constituye en el corazón, en lo que es los versículos clave de toda esta carta. Ya vamos a ver por qué. Entonces, yo quiero invitarte a que vayas conmigo a Tito. Hoy vamos a hablar de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Allá en tiempos de la Segunda Guerra Mundial había un pastor que era alemán, o como yo le he dicho, era un verdadero pastor alemán y él murió en el Holocausto nazi, lo mató Hitler. Dicho sea de paso, hace unos pocos años atrás, Angela Merkel, creo que fue la primera ministra de Alemania, lo declaró un mártir. Hicieron investigaciones y se dieron cuenta que todas las alegaciones que le había hecho Hitler eran mentira. Ahora, Dietrich Bonhoeffer escribió un artículo que quiero animarles a ustedes a que lo busquen ahí en el internet. Se llama Gracia Barata, Gracia Cara. Así se llama, Gracia Barata y Gracia Cara. Dietrich Bonhoeffer. Quiero animarles para que lo busquen, para que lo lean. Es un artículo fenomenal. Y uno de los puntos de vista de este tremendo pastor y escritor alemán, Dietrich Bonhoeffer, es que ahora la gracia de Dios, dice, se vende como baratija, sin precio. Eso de que si usted ya es salvo y ya levantó la mano, ya se bautizó, ya tiene su membresía en la iglesia, eso es lo más importante. Ahora, cómo viva no es importante. Y él dice, eso no es la gracia de Dios. Y me encanta ese artículo. Y por eso les animo que por favor lo busquen y lo lean. Yo espero que, y mi propósito hoy es que al final de este estudio tú puedas entender realmente, hermano, qué es la gracia de Dios. Y aquí Pablo lo explica y lo dice en Tito 2, del 11 al 14. Ahora ya con la palabra de Dios ahí en tu mano y abierta en este capítulo hermoso, quiero invitarte para leer conmigo, para orar conmigo y luego leer la escritura. Vamos a orar. Soberano Padre, tú eres el creador del cielo y de la tierra, tú eres el rey del universo. Padre, en esta noche te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos, de mis hermanos. Señor, en este momento adoro, alabo, exalto y glorifico tu nombre porque eres el Rey soberano, Dios, único Dios que existe en el cielo, en la tierra y en el universo. Y Padre, adoramos y exaltamos tu nombre. Señor, gracias por tu pueblo, por tus hijos. Estamos aquí reunidos hoy. Y Padre, te estamos rogando y clamando, pidiéndote, danos poder y fortaleza, que tu gracia nos cubra cada día y que nos enseñe cómo debemos vivir. Padre, gracias por este momento maravilloso. Gracias porque tenemos tu palabra con nosotros. Y en esta hora, Padre, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos llene primero, que tome el control de nuestra mente, cuerpo, alma, voluntad, carácter, emociones, sentimientos, vocabulario y todo nuestro ser. Que todo esté bajo el control del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo pueda reproducir el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Que el temor a Dios esté en nuestros corazones, Señor, y que podamos realmente entender la gracia de Dios. Por favor, ilumínanos. Danos esa claridad espiritual para poder comprender lo que tu palabra nos enseña. Padre, háblanos y danos el poder para poner en práctica lo que hoy vamos a estudiar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor así, Tito 2, del 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestada,
manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y como colofón, el apóstol Pablo dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Tremendo lo que dice aquí la palabra del Señor. Si ustedes miran el versículo número 11 de nuevo, por favor, hermanos, mire conmigo Tito 1:11. Comienza con la palabra porque. Esta palabra es una conjunción causal que une pensamientos, y que está directa y estrechamente vinculada con todo lo que está diciendo. A veces nosotros, hermanos, he dicho yo, pasamos por alto estos detallitos de la escritura. Ese por qué, no, quítelo y usted comienza diciendo la gracia de Dios. No, el por qué nos está dando una explicación. Todas las palabras de la escritura fueron escogidas por el Espíritu Santo y cada una es inspirada. No se olviden que nosotros creemos en la inspiración verbal. ¿Qué quiere decir la inspiración verbal, hermanos? Palabra por palabra, escogida por Dios, colocada por Dios ahí en su Santa Escritura. Ahora, si ustedes preguntan, ¿y qué es lo que va a explicar? Entonces vamos a ver todo el hilo de pensamiento y lo voy a hacer solamente como traer todo lo que hemos estado hablando para que miren la razón por la cual las cosas son así. Acuérdense que en Tito 1, del 5 en adelante, el apóstol Pablo habla acerca de los pastores ancianos u obispos de la iglesia. Habla de cómo tienen que ser su conducta, su hogar, por ejemplo. Luego habla de lo que no tiene que hacer, lo que no se tiene que ver, y luego habla de lo que debemos ver en el carácter y el comportamiento de un pastor. Luego dice, ¿por qué hay que hacer eso? Primero dice, porque ahí andan muchos contumaces habladores de vanidades. Y hay dos grupos ahí que están perjudicando la iglesia. Uno, los cretenses profesantes que se metieron a la iglesia, pero no se convirtieron. Estos son los que, dice el versículo número 16, 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Pero el otro grupo son los judaizantes. Estos judaizantes son judíos que llegaron a Creta y que vivían ahí, que había una colonia bastante grande, que dijeron que se habían convertido, pero estaban siempre practicando el judaísmo, pero lo querían obligar a los gentiles a judaizar. Por eso dice, tú tienes que tener esta conducta, pero también esta enseñanza. Por eso dice que el obispo tiene que ser, o el pastor tiene que ser, retenedor de la palabra fiel. En el capítulo 2 ahora, el apóstol Pablo va a instruir a Tito acerca de por lo menos 4 grupos diferentes en la iglesia. Primero habla de los ancianos en el versículo 2 y habla de la conducta, el comportamiento que debe tener una persona mayor de la tercera edad, un abuelo en la iglesia. Luego habla de las ancianas en el versículo número 3. Estas son las mujeres mayores, las abuelitas de la iglesia. Luego habla de los jóvenes y habla lo que ellas tienen que hacer, las ancianas, y luego de lo que los jóvenes tienen que hacer, o cómo tienen que comportarse, cómo tienen que vivir. E incluso le dice a Tito que él tiene que ser un reto ejemplar para estos jóvenes. Versículo número 9 habla de los siervos, esclavos, o que ahora nosotros podríamos llamarles empleados. Toda la gente que tiene un trabajo, no importa cuál trabajo sea. Y ahora entonces tenemos aquí que ya se habló de los ancianos,
de las ancianas, de los jóvenes, de los empleados, y habló del tipo de comportamiento que se debe tener. Si ustedes miraron, capítulo 1 habla del comportamiento de los pastores, líderes, ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí en Creta había estado metiéndose en la iglesia primero los judaizantes con sus doctrinas pecaminosas, sucias, diabólicas, doctrinas de demonios, y luego porque también se estaban metiendo los cretenses sin conversión y también ellos querían manipular la iglesia. Luego les dice, pero también debes enseñarles cómo debe ser el comportamiento de los hermanos en la iglesia. Y si nosotros miramos, todos estos comportamientos están enmarcados dentro de lo que es la santidad del pueblo de Dios, de lo que es ser irreprensibles, temerosos de Dios. Luego, ahora viene a amarrar todo esto. ¿Por qué los ancianos deben de ser así? Tienen que tener este comportamiento. ¿Por qué los pastores tienen que tener este comportamiento? ¿Por qué los ancianos? ¿Por qué las ancianas? ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué los empleados? Y ahora viene y dice, aquí voy a amarrar todo esto. Y luego esto lo vamos a ver también viernes y domingo como con lo que dice en el capítulo 3, porque también esto está unido con el capítulo 3. ¿Pero por qué? Mira el versículo número 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros, los pastores, los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los siervos o los empleados, debemos tener conductas intachables, hermanos? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Esa es la razón. No hay otra. De hecho, el apóstol Pablo lo ha estado recalcando. Si ustedes miran cómo termina en el versículo 10, capítulo 2, verso 10, dice, para que en todo adornen la sana doctrina. Ya se dieron cuenta. Un punto importante, versículo 8, que la 2:8, que el adversario no tenga nada malo que decir de vosotros. Y luego, versículo 5, 2:5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si ustedes miran, en cada uno de estos grupos hay una razón también, pero la razón general, principal, gobernadora de todo este pensamiento de Pablo, es que la gracia de Dios se ha manifestado. Mira el versículo número 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Estaba yo tratando de buscar algunas definiciones sobre lo que es la gracia. La palabra en el griego es charis. Esta palabra habla de la bondad de Dios. Y esto ya lo hemos dicho mucho, pero vale la pena que hoy lo podamos reforzar, aclarar y que todos lo entendamos y lo apliquemos a nuestra vida. La gracia de Dios, mis queridos hermanos, es ese favor de Dios, ese amor de Dios que no merecemos, sino que merecemos todo lo contrario. Precisamente la palabra charis se debe traducir como el favor de Dios. Este pastor inglés del siglo XVIII, bautista, allá en Inglaterra, escribió un libro, se llama El Reino de la Gracia, y en este libro él dice lo siguiente, se lo voy a leer, dice, la gracia es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a sus criaturas culpables e indignas. Dentro de muchas definiciones me encantó esta. Te las leo de nuevo. Fue escrita por Abraham Bott, pastor inglés, siglo XVIII. ¿Cómo definió este caballero en su libro El Reino de la Gracia lo que es la gracia de Dios? Es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a sus criaturas culpables e indignas. ¿Qué definición más clara? Antes de entrar a ver lo que es, lo que dice aquí de la gracia de Dios, yo quiero que pensemos por un momento y voy a decir 7 cosas de la gracia de Dios. Yo quiero que por favor, hermano,
tú entiendas que la gracia de Dios es uno de las virtudes eternas de Dios. Es uno de los atributos eternos de Dios. Al igual que el amor, que la justicia, que la santidad, al igual que su omnipotencia, su omnisciencia, al igual que todos sus atributos, también el atributo de la gracia es uno más de ellos. Eso lo tenemos que entender. Y que si es un atributo de Dios, entonces no es algo temporal, es eterno. Pero esto es importante, ¿sabes por qué? Porque hay gente que cree que la gracia de Dios es en este tiempo para la iglesia, y eso no es cierto. La gracia de Dios es eterna. Y escucha esto, toda la gente que vaya al cielo, que sea salva en el Antiguo Testamento, voy a usar esta frase, antes de la ley, luego en el periodo de la ley, luego en el periodo de la iglesia, luego en el periodo de la tribulación y gran tribulación, y luego en el periodo del reino de Jesucristo, el milenio, los que hayan de ser salvos en todo este periodo, lo van a hacer única y exclusivamente por la gracia de Dios. No hay otra forma. No hay otra. Entonces la gracia no es un atributo característico de este tiempo. No tengamos esos pensamientos equivocados. Como yo les he dicho, hay gente que me dice, ay pastor, gracias a Dios que no estamos bajo ley, sino bajo gracia. ¿Quién te ha dicho eso? ¿De dónde aprendimos eso, mi hermano? Claro que tenemos ley. No tenemos la ley de Moisés. No tenemos que traer sacrificios al templo. No tenemos un sumo sacerdote visual aquí, ahí en un templo, aquí físicamente. No tenemos que estar llevando corderitos y ovejas y celebrando la Pascua y celebrando todas estas fiestas y el Sabato, cualquier otra de estas fiestas judías. Porque esa ley ceremonial murió con Cristo. Pero nosotros tenemos la ley de Cristo. Lo que era pecado, el asesinato, antes de la ley, fue pecado en la ley y es pecado hoy y será pecado siempre. La mentira es un pecado. Por tanto, sí tenemos nosotros principios, mandamientos que obedecer de Dios. No digas, no estamos bajo ley, no estamos bajo la ley ceremonial del Antiguo Testamento, pero sí tenemos principios fundamentales que si los violamos, estamos pecando contra Dios. La gracia de Dios es un atributo eterno y siempre será la gracia de Dios con nosotros. 7 cosas que quiero que miremos de la gracia de Dios. Primera cosa, la gracia de Dios siempre será mucho más grande que todos los pecados del universo. Ya que no estoy hablando de todos mis pecados, o del peor pecado que yo he cometido, o de que pensemos en tu pecado que hayas cometido. No estamos hablando de un pecado o de una persona, estamos hablando de todos los pecados que se han cometido en el universo entero en todos los tiempos. ¿Puedes imaginarte la grandeza de la gracia de Dios? Por eso el apóstol Pablo lo dice así. Ve conmigo, por favor, al libro de Romanos, capítulo 5. Mire conmigo Romanos, capítulo 5. La escritura dice así. Voy a leerte Romanos 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, y mire lo que dice aquí, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, la gente se moría, Adán se murió, Noé se murió, sus hijos se murieron, Abraham murió, Isaac murió, todos ellos murieron. ¿Por qué? Porque eran pecadores, es lo que está diciendo aquí. Que aunque no había una ley, ya el pecado existía. ¿Y ahora qué dice? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de el que había de venir. Pero el don, el regalo, no fue como la transgresión.
Porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron muchos, o sea, todos morimos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. ¿Te das cuenta? La gracia fue más abundante que todo el pecado que llevó a la muerte al ser humano. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesús. O sea, la gracia de Dios en Cristo Jesús, que fue el que vino a cargar y a pagar por nuestros pecados, ahí es donde se manifestó la gracia. O sea, no es que gracia no había. Lo que está diciendo Pablo en Tito 2:11 es que la gracia de Dios se ha visto, se ha hecho palpable, visible a través de la persona de Jesucristo, al verlo en la cruz del Calvario, al verlo morir por nosotros. Entonces dice, ahora podemos verla, esa gracia de Dios, pero no es que no existía. ¿Y qué es lo que está diciendo? Dice el versículo número 16, pero con el don, con el regalo de Dios, que es la gracia de Dios, que es el perdón en Jesucristo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, imagínate todos los pecados que todos los seres humanos hemos cometido, para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La gracia es abundante. Y aquí es donde el apóstol Pablo termina diciendo en el verso número 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Me encanta esto, hermanos. Porque la Biblia nos enseña que por un pecado vino la transgresión y vino el pecado a todos los seres humanos. Pero cuando ya todos estábamos contaminados, condenados y muriendo por causa del pecado, sin esperanza, entonces la gracia de Dios no cubrió un pecado, sino cubrió todos los pecados. Y la gracia siempre rebasa al pecado más grande y a todos los pecados de todos los seres humanos en todo el tiempo y en todo el universo. Eso es gracia. Segundo, la gracia es la única forma que Dios usa para salvar al ser humano. No hay otra forma de salvación. Efesios 2, vaya conmigo por favor, a Efesios capítulo 2, y mira cómo dice la Santa Escritura. Vamos a leer desde el versículo número 7, Efesios capítulo 2, mira lo que dice el versículo 4, lea conmigo Efesios 2:4, dice, pero Dios, en los primeros 3 versículos, habla de nuestra condición pecadora, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente pecaminosa del mundo, esclavos de Satanás. Versículo número 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en pecado, nos dio vida, que dice, con Cristo. Y ahí aclara, por gracia sois salvos. Solo la gracia de Dios salva, hermanos. ¿Y qué dice? Versículo número 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, si ustedes miran estos verbos, hermanos, están en tiempo pasado. ¿Ya se dieron cuenta? Nos resucitó y nos hizo sentar en lugar. O sea, la gracia de Dios para salvarnos es tan segura, y así todavía hay gente que anda con temor de perder su salvación. Dice que la gracia de Dios es tan segura para todos nosotros, los que hemos recibido a Cristo y tenemos el don de la justicia, de la justificación, que es el perdón de todos nuestros pecados. Mira cómo dice que ya Dios nos mira resucitados y sentados con Cristo allá en la eternidad. Y ni tan siquiera nos hemos muerto, estamos todavía aquí en esta tierra. Pero esa es la gracia de Dios. Una gracia segura para salvarnos. Versículo número 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. O sea, los siglos venideros en la eternidad.
Y todos los que vamos a estar ahí adorando, alabando y exaltando a Dios y sirviéndole por la eternidad, dice, seremos un trofeo de la gracia de Dios. Versículo número 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Por eso en el verso 8 aclara, por gracia sois salvos. No hay otra forma. Yo estaba leyendo esta mañana la Santa Escritura y llegué a Génesis, capítulo 6, donde Dios dice que vio la maldad de los hombres, que era mucha, y todo designio del pensamiento del corazón humano era de continuo, solamente el mal. Pero el verso 8, Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia. ¿Y por qué fue salvo Noé? Por gracia. Y Abraham, por gracia. Y yo, por gracia. Y tú, por gracia. Es el único medio de salvación, la gracia de Dios, porque la salvación es un regalo. Por tanto, no lo puedo comprar. ¿Y qué dice aquí? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra don es de dar. Es un regalo de Dios. Entonces, en primer lugar, ¿qué dijimos de la gracia? La gracia siempre va a ser mucho más abundante, mucho más grande que nuestros pecados más grandes. Puede cubrir los pecados de todo el universo y de toda la gente en todos los tiempos. Segundo, la gracia es el único medio para la salvación del ser humano. El único medio que Dios usa para la salvación del ser humano. En tercer lugar, la gracia de Dios excluye completamente las obras para el perdón de los pecados. Aquí en Efesios que estamos leyendo, dice así, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Y el verso 9 dice, no por obras, la salvación no es por obras. Las obras y la gracia, mis hermanos, se excluyen, no se incluyen en la salvación. Yo no puedo decir, y esto me dio mucha pena la vez pasada escuchar a una predicadora, pastora, que estaban hablando de esto de la salvación, y sabe lo que dijo esta señora, más desorientada y más mala en la teología y en la doctrina, diciendo una herejía completa. Mire, le dijo, esto de la salvación es como cuando usted se matricula en una clase en la universidad. Por ejemplo, dice, aquí nosotros pasamos con 60%. O sea, si usted sacó 60, dice, ya, pasó. Pues nosotros tenemos el 60 de Dios, pero ahora tenemos que hacer nuestro 40%. Esa es una herejía. Esa es una mentira del diablo. Yo no tengo y no puedo hacer nada delante de Dios. Absolutamente nada. Ya lo dijo Efesios, capítulo 2, versículo 4, estando muertos. Óigame, un muerto, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a hacer una buena obra? Si el muerto no puede actuar, no puede hablar, no puede hacer nada. Por tanto, en la salvación, la gracia excluye las obras, no las cuenta. Dice, no. ¿Quieres ser salvo por obras? Pues es tu problema, pero no vas a poder lograr. Es lo que dice el proverbista. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre cree que va por un buen camino, haciendo buenas obras y que con eso va a ir al cielo, pero se equivoca rotundamente. Mire conmigo Romanos 11, por favor. Me encanta este pasaje. Romanos capítulo 11. Dice la palabra del Señor así. Versículo 1. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. O sea, a Israel. Porque yo también soy israelita. O sea, Pablo dice, los judíos o los israelitas o los hebreos que se convierten son salvos. Ahora, no se van a convertir por el hecho de ser judíos. Pablo dice, yo soy israelita y Dios no me ha desechado a mí. Yo soy un hijo de Dios. Yo recibí a Cristo como mi Salvador, Mesías, Dios y Señor. ¿Y ahora qué dice? De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice a Elías o de Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor,
A tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Se acuerdan? Me he reservado 7,000 hombres, siempre un remanente pequeño, que no han doblado sus rodillas a Baal. Versículo 5, me encanta, dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Te das cuenta? La elección es por gracia, la salvación es por gracia. Y mira el versículo número 6. Pablo es contundente y lo deja, pero más claro no lo pudo decir. Y si por gracia, o sea, si la salvación es por gracia, la elección y la salvación es por gracia, ¿qué dice? Ya no es por obras. De otra manera, la gracia, entonces ya no es gracia. Si Dios va a hacer una parte y yo otro poquito, entonces dice, ya no es gracia. Ya es algo que yo me estoy ganando. La gracia en la salvación excluye las obras. No las puede tomar en cuenta. Solo la actitud de un corazón quebrantado, arrepentido, que reconoce su pecado y que pone en Cristo toda su fe para la única salvación de su alma. Y no hay más. Versículo número 6 dice, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, o sea, Pablo dice, si la salvación llegara a ser por obras, ¿qué dice? Entonces ya no puede ser por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. No es por obras, es por gracia de Dios. En cuarto lugar, la gracia de Dios es la única que aplica al hombre la justicia divina. Y esto me encanta, hermanos, porque la justicia es lo que Pablo dice aquí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esta es una palabra legal, donde Dios me declara a mí sin culpa, sin pecado, limpio, perdonado completamente. Es la palabra que usa un juez cuando toma su martillo que está sentado ahí impartiendo justicia y le dice a un acusado, usted queda libre, y da el golpe en el martillo. Usted es inocente, ya. No tiene que pagar nada por ese delito. Ahora, ¿qué dice? Que solo la gracia de Dios hace posible que la justicia venga a nosotros, que el perdón de Dios venga a nosotros. Mire la palabra de Dios aquí en Romanos 3. Dice la Santa Escritura así, Romanos 3:23, versículos que todos conocemos, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, sin excepción alguna, y están todos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. La palabra destituido quiere decir expulsado, sacado, despedido de la gloria de Dios. No pertenecemos a la gloria de Dios, al cielo, a la casa del Padre. Fuimos expulsados. Ahora, mire qué dice el versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, siendo perdonados gratuitamente, y es lo que estábamos leyendo en el punto 3, que la gracia excluye las obras. Por eso dice aquí que somos justificados o perdonados o declarados justos, ¿cómo? Gratuitamente, sin pagar nada. ¿Y cómo dice? Por su gracia. ¿Qué es lo que hace que se aplique a nosotros la justicia divina? Es la gracia de Dios. En el capítulo 1, cuando habla del Evangelio, que es la expresión de la gracia de Dios, el Evangelio es la expresión de la gracia de Dios, es el mensaje de la gracia de Dios. El Evangelio es Cristo. Dice la palabra de Dios en el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice que en el Evangelio, que es el mensaje de la gracia de Dios, es donde se revela la justicia de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Que nuestros pecados no podían pasar por alto. Dios no los podía pasar por alto. Pero nosotros tampoco lo podíamos pagar. Entonces Dios manda a su Hijo, muere por nosotros. Cristo paga por mis pecados en la cruz, sin haber cometido nunca un pecado, muere como el más vil pecador. Y luego, ¿qué dice la Escritura? El sepultado resucita. Y Él
satisfizo completamente la justicia de Dios. Dios dijo, consumado es, está terminado. No hay nada más que hacer. Y ahora ese sacrificio de Cristo se aplica a mi vida. Eso es que justificarme. Entonces Dios dice, ya Cristo pagó por Manuel, entonces Manuel no puede pagar por sus pecados porque ya están pagados. Esto es la aplicación de la justicia. ¿Qué hace que la justicia divina sea aplicada a mi vida? La gracia de Dios. En quinto lugar, la gracia de Dios nos enseña a odiar el pecado. Si hay algo que todos los que conocemos la gracia de Dios de verdad, el evangelio, la obra de Cristo en la cruz por nosotros, que Él vino y nos amó y murió por nosotros, eso nos lleva a odiar el pecado. Un Dios de gracia que es santo, que odia el pecado, un hijo de este Dios también odia el pecado. Alguien que se le ha aplicado la justicia divina y la santidad de Dios a su vida, entonces también debe de odiar el pecado. Romanos capítulo 6. Mire conmigo. Dice la Escritura, en el capítulo número 5, el apóstol Pablo termina diciendo, versículo número 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mire lo que dice el versículo 21, hablando de la aplicación de la justicia de Dios a través de su gracia para mí. Versículo 21, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. La gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora Pablo dice, mira, reflexiona, es probable que haya ahí alguno de estos picaritos, dice Pablo, que van a decir, bueno, entonces como la gracia abunda cuando hay pecado y sobreabunda, entonces yo voy a vivir una vida pecaminosa para que Dios me muestre más su gracia. ¿Qué dice Pablo en el versículo 1? Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice la respuesta? En ninguna manera. Literalmente quiere decir, ni piensen de esa forma. La gracia de Dios no es una licencia que Dios te da a ti para que vivas como te dé la gana. La gracia de Dios nos enseña a odiar el pecado. No podemos decir que somos cristianos, sujetos de la gracia de Dios, que hemos sido perdonados, justificados, santificados, y llevar vidas miserables, desastrosas, pecaminosas, metidos en adulterio, en fornicación, en pornografía, en borrachera, en avaricia, en codicia y otros pecados horrorosos que se practican en muchos llamados cristianos ahora. ¿Qué dice la Escritura? De ninguna manera. La gracia me enseña a vivir en santidad, me lleva a odiar el pecado. En sexto lugar, la gracia de Dios se manifestará plenamente cuando el Señor Jesucristo venga, porque lo veremos, ahí estaremos, nos postraremos a sus pies y miraremos sus marcas. Él nos va a mostrar sus manos y vamos a ver ahí las cicatrices de su muerte por nosotros. Cristo es la expresión de la gracia de Dios, y cuando lo miremos a Cristo, vamos a ver la gracia de Dios en este personaje lleno de amor, de gracia y de misericordia. Mira lo que dice Primera Pedro capítulo 1 versículo 13. Primera Pedro capítulo 1 versículo 13 dice, voy a leer la Escritura. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No es que Cristo no está dando gracia, no. Lo que está diciendo es que cuando Cristo se manifieste, vamos a ver a esa gracia de Dios encarnada en él. Y por último, hermano, la gracia de Dios es suficiente para vivir en esta tierra. No necesitas más. No necesitas más. Hay gente que todavía dice, mire, si yo tuviera más dinero, si yo tuviera salud, si yo tuviera esto, si yo tuviera el otro, si yo tuviera aquí, si tuviera allá.
Eso quiere decir que la gracia de Dios no ha sido suficiente para ti. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. Y lo dice así en 2 Corintios 12:9. Ve conmigo, por favor, a 2 Corintios, capítulo 12. Dice la Santa Escritura así, versículo número 8, respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, ese aguijón de la carne. Personalmente yo creo que era una infección profunda en sus ojos, que incluso le dificultaba para ver. Y luego, ¿qué dice? Versículo número 8, Pablo dice, he rogado 3 veces. Y cuando dice 3 veces, no que solamente 3 veces. Sí, había orado 3 veces, pero lo que quiere decir es, estas veces la oré con una intensidad profunda. Derramé mi alma ante Dios, clamándole que me sanara. Y mira la respuesta de Dios que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate aquí, hermanos. Es un verbo que quiere decir, con mi gracia no te falta nada. ¿Estás enfermo? Está bien. Pero disfruta de mi gracia. Alábame, adórame. ¿No tienes trabajo? Sí, está bien, pide. Pero no te vuelvas un frustrado, un amargado, un insatisfecho porque no tienes trabajo, porque no tienes salud. Bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir esto? Con mi gracia es suficiente. No necesitamos nada más. Y esto también, este verbo también implica un contentamiento. Hermanos, si estamos enfermos, adoremos a Dios, cantémosle. Yo sé que a nadie nos gusta estar enfermo. A nadie. Pero Dios dice, bástate mi gracia. Y entonces Pablo dice, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad, en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, la gracia de Dios es suficiente para vivir en esta tierra. Ahora, hemos dicho 7 cosas de la gracia de Dios y espero que tú puedas entenderlas. Pues vamos a Tito capítulo 2 y quiero enfatizar 2 cosas importantes que dice Tito. Dice que esa gracia de Dios se ha manifestado. Mire Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Por qué todos los pastores ancianos? ¿Por qué los ancianos? Los abuelitos, vamos a decir, las abuelitas, los jóvenes, los empleados, tenemos que vivir vidas santas. Mejor dicho, todos los miembros de la iglesia del Señor, por una razón muy importante, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Te das cuenta? La gracia de Dios no nos enseña a vivir vidas licenciosas. La gracia de Dios no nos enseña a vivir vidas licenciosas. Y luego, ¿qué dice la Escritura? Se ha manifestado. Y aquí, hermano, Reina Valera tuvo que ajustar el pasaje. Voy a decir de esta forma, sin ser irrespetuoso ni con la Biblia ni con los traductores, pero la palabra para no está ahí, sino literalmente lo que dice, la gracia de Dios se ha manifestado, salvación a todos los hombres. En otras palabras, solo la gracia puede salvar al ser humano. Y no importa quién sea, no importa qué ha hecho, no importa dónde viva, dice a todos los hombres. Lo que quiere decir aquí es que la gracia de Dios es tan grande que es capaz de salvar a todos los hombres si todos los hombres se arrepintieran de sus pecados. Entonces, la primera cosa es que la gracia de Dios salva y solo la gracia de Dios puede salvar. Nada más. Nadie puede ser salvo fuera de la gracia de Dios, de ese favor de Dios que no merecemos. Pero en segundo lugar, la gracia de Dios se ha manifestado, mire lo que dice el versículo número 12, enseñándonos. O sea, la pregunta es, ¿pero quién nos va a enseñar? El sujeto no ha cambiado del verso 11, la gracia de Dios. En otras palabras, la gracia de Dios, hermano, se ha convertido también en un maestro que nos enseña. ¿Y qué nos enseña la gracia de Dios? La gracia de Dios, hermanos, nos enseña por lo menos 2 cosas. 1, nos enseña que hay que hacer una renuncia en nuestra vida. La palabra renunciar literalmente quiere decir, hermanos, rechazar, renunciar, tirar, botar, sacar.
¿Y qué es lo que tenemos que sacar? Mire lo que dice la Escritura. Enseñándonos qué. Enseñándonos. La construcción gramatical de este pasaje, hermanos, es bien interesante. Porque lo que está diciendo la palabra de Dios en un análisis más profundo es ¿para qué? La gracia de Dios, dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles o enseñándonos para qué renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mira, lo que yo pude entender de este estudio es lo siguiente. Lo que Pablo está diciendo aquí, escucha bien, es lo siguiente. ¿Para qué vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente y aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Pero no podemos vivir así mientras no haya una renuncia en tu vida. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Quieres vivir piadosamente? Primero tienes que renunciar a algunas cosas que son pecaminosas, que no van con la gracia de Dios, que no es lo que la gracia de Dios nos permite a nosotros, como algunos equivocadamente lo han dicho. No, yo ya soy salvo y ahora puedo hacer lo que me dé la gana. No es cierto. La gracia de Dios nos enseña, ¿qué dice? Primero, que debemos renunciar, rechazar, ¿qué? La impiedad. La impiedad es la vida de impíos, toda la suciedad que viven los mundanos. Y segundo, los deseos mundanos. Ese deseo apetecible que hay en la carne de hacer lo malo, de contaminarnos, esa lujuria. No importa si es lujuria por dinero, por sexo, por comida, por lo que sea, por todo. Es lo que el apóstol Juan habla en Primera de Juan capítulo 2. ¿Te acuerdas? Los deseos del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Todo eso no es de Dios. La gracia de Dios nos enseña que eso tenemos que sacarlo. ¿Te das cuenta que la gracia de Dios es un maestro entonces? Entonces la gracia de Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer, se ha revelado, y esto es en la persona de Cristo para, uno, salvar a todos los hombres. Segundo, para enseñarnos. La gracia de Dios es un maestro perfecto que te enseña y me enseña a mí cómo vivir la vida cristiana de los salvos ahora, los perdonados, los sujetos de la justicia divina. ¿Cómo lo tenemos que vivir? Renunciando al pecado todos los días, peleando a brazo partido en contra de nuestras debilidades, tentaciones, carnalidades, mundanalidades, tirando toda esa basura. Pero segundo, la gracia de Dios también me enseña que hay cosas nuevas que yo tengo que poner y practicar y vivir. ¿Cómo? Que vivamos en el siglo presente, dice. ¿Cómo debemos de vivir? Primero, de manera sobria. La palabra quiere decir con buen juicio, despiertos, alertas. Segundo, justo. Esto quiere decir una vida recta en nuestra relación con los demás. Mi relación con mi esposa debe ser recta. Mi relación con mis hermanos, con las señoritas, con el dinero, todas mis relaciones, las relaciones de negocio, de empresa, todas mis relaciones deben de ser rectas. Luego, ¿qué dice? Piadosamente. Si nosotros nos ponemos a hacer un estudio solo de esta palabra, hermanos, podríamos tardarnos un mes estudiando esta palabra y predicando sobre ella. La palabra piadosa es una palabra que incluye toda la vida nuestra, nuestros pensamientos limpios, nuestro carácter limpio, nuestro vocabulario, nuestro manejo del dinero, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra relación con los hijos, con la esposa, nuestra vida sexual, todo, nuestras películas, nuestro tiempo libre, todo debe de ser santo para Dios. Eso quiere decir piadosamente. Pero la última cosa, la cuarta cosa, ¿cómo tenemos que vivir? Mire cómo dice, aguardando. ¿Sabe qué quiere decir esto? Expectantes. Abrigar algo que yo deseo con todo mi corazón. Es aguardando. ¿Y qué es lo que tengo que desear con todo mi corazón? ¿Qué dice?
Dos cosas que son una misma cosa. La esperanza bienaventurada. Mire cómo le llama Pablo aquí al regreso de Cristo por su iglesia. ¿Cómo le llama? Una esperanza feliz. Hermano, eso debe ser una motivación diaria en tu vida. De vivir feliz, de que Cristo hoy nos puede llevar a su presencia. Y la manifestación, la epifanía gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio por nosotros para purificarnos, para limpiarnos. Y mire cómo termina diciendo en el versículo 14, ¿quién? El Señor Jesucristo se dio por nosotros, se dio a sí mismo, quiere decir, nadie lo obligó, se entregó por nosotros, en lugar de nosotros, para redimirnos. La palabra redimir aquí es comprar. Él nos compró, Él pagó el precio y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice, Él nos compró para purificarnos, para lavarnos y para que nosotros vivamos en una vida diferente. Eso nos enseña la gracia de Dios. Y termina diciendo, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Hermanos queridos, la gracia de Dios es el regalo maravilloso de Dios que no merecemos. ¿Qué es? Él nos escogió, mandó a Cristo, hizo la salvación perfecta, completa, y ahora estamos perdonados, y ahora tenemos la vida eterna, hemos sido justificados. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Y la gracia de Dios nos enseña que ya somos perdonados, ya somos salvos, pero que tenemos que llevar una vida, que renunciemos y rechacemos todo lo pecaminoso y que vivamos de 4 formas. Como dice, sobria, justa, piadosamente y aguardando a la expectativa de que Cristo ya nos va a llevar a estar con Él. Hermanos, la gracia de Dios no es una licencia para pecar. La gracia de Dios es un reto para vivir en santidad. Nosotros no podemos enseñar que la salvación se pierde. Y hay gente que a mí me ha dicho, es que si yo les digo a mis hermanos que la salvación no se pierde, se van al mundo. Eso es una mala percepción de la gracia de Dios. ¿Por qué yo tengo que predicar la seguridad de la salvación? Primero, porque la Biblia lo enseña, Dios lo promete. Pero segundo, porque esto me tiene que llevar a una vida de gratitud y de compromiso con Él. Yo trato de obedecer a Dios, no porque tengo miedo de irme al infierno, sino porque Él me perdonó, porque Él me salvó y ahora yo vivo para Él. Hermano, tengamos gratitud. Dice la Biblia en Hebreos 12:28, así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud, agradándole con temor y reverencia. Que Dios los bendiga.